Amén. Buenos días y bienvenidos a todos los que asistan a la iglesia hoy. Este es un día muy especial para nuestra iglesia. El mensaje de esta mañana será sobre el bautismo. Preguntas: ¿qué es? ¿Quién lo necesita? ¿Por qué es necesario? ¿Para quién es el bautismo? Espero responder a todas estas preguntas bíblicamente hoy. Pero esto solo comienza el día. Esta noche tendremos 7 bautismos de aquellos en nuestra iglesia que han aceptado a Cristo como su Salvador. Damos gracias a Dios por todos los que están siguiendo el plan de Dios para sus vidas. Recuerdo que esto tendrá lugar a las 6. En esta iglesia a las 5, pero en Móstoles empezar a las 6. Todos están invitados a estar allí. Cualquier pregunta sobre este puede ser respondida después de mi mensaje. Oremos y empecemos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por todos aquí en la iglesia, en su iglesia. Señor, gracias por ayudarnos. Gracias por tu palabra. Te pedimos hoy hablar a sus corazones, hablar a nuestros corazones. Gracias por mi salvo. Gracias por la gente aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Qué es el bautismo en agua? La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir o mojar. Bautizar algo, entonces, significa sumergirlo completamente en un líquido. En un sentido bíblico, bautizar a una persona en agua significa sumergirla completamente en el agua y luego levantarla inmediatamente. Amén. Según la Biblia, el bautismo en agua es un acto simbólico por el que un nuevo cristiano se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo en agua es una profesión pública del arrepentimiento y la fe de una persona en Jesucristo. Y una forma de dar testimonio externo de una obra eterna de Dios. Estoy describiendo a alguien que se salva, han creído en su corazón que Cristo murió por sus pecados y que no hay nada que pueden hacer para arreglar su problema de pecado. Solo Jesús puede hacer esto. Este es el primer y más importante paso para bautizarse. Veremos muchos ejemplos de estos más adelante en el mensaje. ¿Qué significa el bautismo en agua? Cuando Dios te bautiza en Cristo, te conviertes en una nueva creación en tu espíritu.
no en tu cuerpo. Su cuerpo permanece corruptible hasta la resurrección. Mira Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Necesita su Biblia. Más versículos hoy. Más. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 39. 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero algo dentro de usted cambia. Tu corazón es lavado por la sangre de Jesús. Y tu espíritu es vivificado por el Espíritu Santo. Perdón. Ahora tienes la habilidad de comunicarte con Dios, escuchar su voz, amarlo y obedecerlo, vencer el pecado y caminar hacia tu salvación por fe. Juan también nos recuerda que todos pueden venir a Jesús y recibir su limpieza y recibir el paso al cielo. Por lo tanto, el bautismo en agua simbólicamente nos identifica como nuevas creaciones en Cristo. Al sumergirnos en el agua, ilustramos que nuestro viejo hombre está muerto al pecado y sepultado por la fe en Cristo. Como resultado, somos libres de nuestro viejo amo Satanás. Al ser levantados del agua, mostramos que nuestro nuevo hombre es levantado por el Espíritu y vivificado por la fe en Cristo. Ya que nuestro nuevo maestro es el Señor Jesús. Nos comprometemos a caminar en justicia, no por nuestros viejos caminos y hábitos carnales, sino por nuestra nueva vida en Cristo a través del poder del Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora quiero ayudar a algunos que pueden tener ideas diferentes sobre el bautismo. Tal vez responder a algunas preguntas que otros pueden tener. Okay. ¿Es necesario el bautismo para ganar el favor de Dios o ser aceptado? Mira Romanos 4, Romanos capítulo 4. ¿Es necesario el bautismo para ganar el favor de Dios o ser aceptado? La respuesta es no. No. Pero Romanos 4.
Y versículo 2. Porque Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y la fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les es contada por justicia. Y según este pasaje, no podemos ganar ni trabajar por el favor de Dios. Vemos que Abraham fue justificado por su creencia y no por lo que hizo por Dios. Ahora mira el capítulo 11 de Romanos. 11. Y versículo 6. 11, 6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras yo no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Una vez más, vemos que no es el trabajo que hacemos lo que nos salva. El acto de bautismo no te hace justo. Segunda pregunta, ¿es necesario el bautismo para regeneración espiritual o salvación? Respuesta es no. Juan, dice, mira Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Juan 3 y 5, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodimos y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Perdón.
Este siguiente versículo es muy famoso. Pero escuché mucho, pero necesito aplicar. Necesito leer lento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Algunos interpretan agua como bautismo en agua, pero mejor se interpreta como nacimiento físico cuando el agua se rompe. Jesús le está explicando a Nicodemo la verdadera salvación. Como un niño nace en este mundo y todo es completamente nuevo. También debería un pecador que ha nacido de nuevo por el Espíritu comenzar a ver todo en su vida con nuevos ojos, nuevos oídos, nuevo caminar y nuevo hablar. Pero esto es solo por la salvación y no por el bautismo. Pregunta 3. ¿Es necesario el bautismo para llegar a ser cristiano? No. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 9. Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerte a causa de pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que moró en vosotros. Más versículos que solo confirman que es Cristo en ti el que te salva y no el bautismo. ¿Es el bautismo necesario para la salvación? La respuesta es no. La Biblia nos dice que hay un bautismo necesario para la salvación. Sin embargo, no es el bautismo en agua. Una persona debe ser bautizada espiritualmente en Cristo para ser salva. Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En el momento del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, una persona en Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Muchas personas insisten en que el bautismo en agua es esencial para la salvación. Sin embargo, esto es incorrecto.
Verá, la salvación es y siempre ha sido acerca de la fe en Jesucristo. Usted debe ser bautizado en Cristo literalmente debido a la sangre derramada de Cristo. Nuestros pecados están cubiertos. Esencialmente bautizando nuestros espíritus para ser salvos. Sin embargo, esto no es lo mismo que ser bautizado en agua. El bautismo en agua es puramente una señal externa de la obra de limpieza de Dios en el corazón de una persona y por lo tanto no tiene sentido sin un bautismo espiritual previo en Cristo. ¿Es importante? Pregunta, ¿es importante el bautismo en agua? Como primer paso de obediencia en el caminar de la fe. Un nuevo cristiano definitivamente debe ser bautizado en agua porque la Biblia la ordena. Además, el bautismo en agua ayuda a los nuevos creyentes a entender la verdad espiritual de acuerdo a su fe. Su viejo hombre está muerto en Cristo, su nuevo hombre está vivo en Cristo. Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más el pecado. ¿Quién debe bautizarse en agua? ¿Quién? El bautismo en agua solo es apropiado para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesús de todo corazón. Un ejemplo bíblico, Hechos 8. Hechos 8. Amén. Hechos 8. No leer todo, Pastor Jordi, leer todo, ya leer todo. 3 versículos. Hechos 8, 36. Hechos 8, 36. Y yendo por el camino llegarán a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Los discípulos de Jesús en la iglesia del Nuevo Testamento eran bautizados para proclamar su todo lealtad y compromiso con Jesús, sin importar las consecuencias. Para un cristiano del primer siglo, esta significaba identificarse con Cristo, incluso hasta la muerte, ya que muchos de ellas se enfrentaban a graves persecuciones. Vemos otros ejemplos de bautismo en agua en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1.
Más versículos ahora, ¿ok? Más, ok. Marcos capítulo 1. Marcos 1. Juan el Bautista bautizaba a los que se arrepentían. Marcos 1:5. Marcos 1:5. Dice, y salían a él toda la provincia de Judía y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Marcos 1:5. Siguiente, Hechos 2. Hechos 2. Siguiente versículos es muy fácil, todo en Hechos. Hechos 2. El día de Pentecostés, 3,000 nuevos creyentes fueron bautizados. Hechos 2, 14 y 1, no, 41, números, 41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadirán aquel día como 3,000 personas. Amén. Amén. Siguiente, Hechos 8. Hechos 8. Esos ejemplos de bautismo en agua, todos ejemplos. Hechos 8, 8:12. Pero cuando creyeron a Filipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Los samaritanos que creen fueron bautizados. Siguiente, Hechos 9. Hechos 9:18. Ese es Hechos 9:18. Dice, y al momento la cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo fue bautizado 3 días después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Siguiente, Hechos 10, versículo 47. Hechos 10, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Cornelio y algunos otros gentiles fueron bautizados. Siguiente, Hechos 16. Hechos 16. y 15. Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Es Lidia y su familia se bautizaron. Amén. Siguiente, Hechos 18, 16 y versículo 33. Y él tomándolos
y aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero filipense y su familia fueron bautizados. Amén. Hechos 18. Hechos 18. Dos más. Hechos 18. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran rociados con agua. ¿Ah? No. Escuche. Bautizados. Hechos 19. Hechos 19. Versículo 3. Hechos 19, versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Me encanta esta frase, en Jesús el Cristo. Es Jesucristo, es verdad. Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos los relatos bíblicos coinciden. El bautismo en agua es para los que creen. Marcos 16:16, el que creer y fuere bautizado será salvo, mas al que no creer será condenado. Si incluso un niño que tiene edad suficiente para entender el significado del arrepentimiento y la fe en Jesús puede ser bautizado. El bautismo en agua demuestra obediencia al mandado de Jesús. Mateo 28 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? ¿Es bíblico bautizar a un bebé? No. No hay base bíblica para el bautismo de infantes. ¿Cómo puede ser bautizado en uno en quien no crees? El bautismo es un acto de fe de alguien que elige identificar su vida con Cristo. Y un bebé todavía no es capaz de hacer tal elección. Yo oro para que todos los versos que ya hemos leído expliquen esto por completo. ¿Está bien ser bautizado más de una vez? Es pregunta. Un nuevo creyente debe bautizarse una vez en obediencia al mandado de Jesús. Algunas personas, sin embargo,
pueden haber sido bautizados antes en su vida, por ejemplo, como el caso de bautismo infantil, sin entender el significado del bautismo o tal vez no se arrepintieron verdaderamente y recibieron a Jesús como su Salvador. En tales casos, es muy importante volver a bautizar como profesión pública de fe. Conclusión. El bautismo en agua es una profesión de fe en Jesucristo. Aunque el bautismo en agua en sí mismo nos salva, nos identifica con Cristo. 1 Corintios 12 y 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando Dios te bautiza en Cristo, pasas a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la familia mundial de Dios. Por lo tanto, el bautismo en agua no es un ritual sin sentido o incluso un mero deber. Es un privilegio impresionante para el Hijo de Dios. Por favor, inclina la cabeza y cierra los ojos. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Has creído en el Hijo de Dios, Jesucristo, como tu Salvador y solo Él? ¿Te gustaría saber al 100% que tienes un hogar en el cielo? Por favor, no espires otro día. Has escuchado muchas veces en este mensaje que necesitas reconocer que eres un pecador y que no hay nada que puedas hacer para llegar al cielo, que Cristo ha pagado tu deuda de pecado y